abra su Biblia, después de que ya abrió su corazón, abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12. El tema es un poco largo, pero yo se los voy a dar igualmente. Los hechos son la evidencia de no vivir de apariencia. Se lo repito. Los hechos son la evidencia de no vivir de apariencia. ¿Tiene la cita? Veamos. Veamos. Si nadie está fojeando todavía. Ok. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces habló Jesús a la gente, ¿y a quién? Y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tome asiento. Y esta palabra, mis hermanos, va dirigida para cada uno de nosotros. No vea al que está a su lado, o no tome pensamientos para otra persona. Tómelo para sí mismo. Yo le dije al inicio, esto Dios me lo puso a mí, en mi corazón, y verdaderamente llevándolo a la iglesia, generalizándolo a la iglesia de Cristo. No hablo de un ministerio, no hablo de una denominación, hablo de la iglesia de Cristo, que debe de ser la encargada de presentar un evangelio práctico, no teórico, un evangelio práctico. O sea, los hechos, mis hermanos, cuando hablamos de hechos, son el resultado de lo que nosotros, de algo que nosotros practicamos. Los hechos del evangelio cuando vemos el libro de los hechos, son las obras de los apóstoles, de los discípulos, que hacía el Espíritu Santo en sus vidas. O sea, se manifestaba el poder del Espíritu en los discípulos, en los primeros creyentes, y eran el ejemplo a seguir de multitudes de personas.
Entonces, cuando hablamos de hechos, ese contenido, hermanos, de un trabajo que se lleva a cabo. O sea, yo siempre le pongo estos ejemplos conforme a mi trabajo, porque en mi trabajo se necesita mucha teoría, pero también se necesita mucha experiencia o mucha práctica. Entonces, yo me he visto en situaciones que he quedado poco para otros hombres que tienen un gran conocimiento de mi materia o de la materia en la que yo trabajo. O sea, hombres con gran experiencia en lo práctico, no en lo teórico, porque lo teórico tiene, hermanos, un límite de conocimiento, y de ahí para allá hay cosas que se deben de saber por lo práctico. O sea, lo mismo en la cocina, ¿no? Usted puede tener una receta, puede tener la cantidad de las cosas que va a ponerle a esa comida, pero si no tiene el sazón, si no tiene esa lengua para poder saborear lo salado, lo dulce, todos esos sabores que debe de ser una mezcla, la comida no le va a dar según la receta, sino que usted tiene que ir poniéndole la cantidad necesaria. Entonces yo me he visto en algunos casos, ¿no?, con jóvenes que llegan a las oficinas y llevan un título diciendo: yo soy ingeniero mecánico y estoy en grado de desempeñar este servicio, este trabajo. Ok, eres lleno de conocimiento, pero quítame esta pieza. Y comienzan, en vez de aflojar los pernos, a apretarlos, porque no saben si es para la derecha, si es para la izquierda, en la posición que se encuentran, porque a veces hay que estar en la parte de arriba para abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo, a la derecha, a la izquierda. A veces no se ven los pernos y todas esas cosas. Entonces eso te incomoda a veces para hacer un trabajo. Entonces se necesita mucho la práctica, se necesita, a veces no llegas pero ni con la vista a las cosas que tienes que hacer, y vas y tocas y dices: bueno, este perno es de tal medida. Agarras la llave, no lo vistes, pero lo tocaste, y ahí comenzaste a hacer lo que tenías que hacer. Entonces eso es lo que hace la práctica, mis hermanos, en esa rama donde yo siempre le doy estos ejemplos, porque es donde yo me muevo. Pero cuando lo llevamos al área espiritual, también toca partes de nuestra vida donde nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra, pero llevándolo a la vida diaria, a la vida que nosotros tenemos que desempeñar, donde nosotros nos movemos, donde nosotros estamos. Tenemos que dar ese ejemplo de lo que predicamos, de lo que hemos aprendido en el pasar de los años del Evangelio. Entonces es importante, mis hermanos, que los hechos de nuestro diario vivir sean la evidencia de que el Evangelio llegó a nuestras vidas. O sea, acá cuando vemos esta porción bíblica de personas que se paraban en la posición que yo tengo hoy para dar un discurso, para dar un mensaje, para explicar la ley, pero que Jesús confronta a este tipo de personas porque podían explicarlo, podían enseñarlo, podían guiar a las personas a la ley, a la palabra, pero ellos no eran ejemplos de lo que instruían o de lo que enseñaban. Por eso le digo, el Señor habló primeramente a mi vida, porque venimos creciendo, hemos crecido y hemos llegado a una posición de predicar o de enseñar.
Pero esto de predicar y de enseñar nos tiene que llevar también a un ejemplo práctico, a un ejemplo de vida. Decía una anécdota, que estaba una señora fuera de la iglesia y venía terminando ya la reunión y la gente iba saliendo. Y viene esta señora y le pregunta a los que estaban saliendo y le dice: ¿ya terminó el sermón? Le dijo: no, ahorita hemos recibido lo teórico, pero ahora vamos a lo práctico. La mitad la hemos obtenido, falta la otra mitad. Porque, mis hermanos, el recibir predicaciones, ¿y cuántas predicaciones hemos recibido? ¿Cuántos años tienen el evangelio? ¿Cuántas de ellas han penetrado en nuestro corazón? ¿Cuánto de lo que se nos predica hemos llevado a la práctica? ¿O cuánto de lo que predicamos llevamos a la práctica? ¿Verdad que está tremendo esto? Porque la posición, mis hermanos, que podemos tener como cristianos no es la garantía de una buena relación con Dios. Tenemos un problema pasivo muchas veces, mis hermanos, que vamos caminando, avanzando y llegamos a una posición donde nos volvemos pasivos. Alcanzamos una posición y ya ahí nos quedamos, ya no llevamos aquel ritmo, aquella secuencia de búsqueda de una buena relación con Dios, no solo por la posición que tenemos. En la posición que tenemos, esa posición nos tiene que llevar a un compromiso más grande con Dios. Eso es lo que el Señor me hacía sentir a mí. O sea, la posición no te garantiza tu salvación, sino que debes de tener esa íntima relación siempre con Dios. Hay hombres, mis hermanos, o instituciones que han aplicado leyes a sus súbditos, ¿sí? Así, pero que ellos mismos no las obedecen. Vemos en las crónicas, mis hermanos, donde policías, abogados, síndicos, magistrados, diputados, de todo tipo de hombre que deben de regirse a la ley, violan sus mismos decretos que ellos han decretado a las naciones o a las ciudades. Así es que esto, mis hermanos, lo llevamos de allá, lo vemos allá afuera, pero que también acá la palabra de Dios nos está diciendo cómo estos hombres, escribas y fariseos, estaban haciendo lo mismo con el pueblo. O sea, ya no aplicaban solo la ley, sino que a la ley le habían agregado otras ordenanzas, otros preceptos, otros principios. Por ejemplo, el guardar el sábado está escrito en la ley y tenía sus puntos claros cómo ellos tenían que respetar el día sábado. Pero ellos en ese punto lo habían alargado, especificado de una manera que guardaban hasta los zapatos. Si los zapatos tenían clavos, el día sábado no se los podían poner porque eso
significaba que aumentaban peso en el día de reposo. Ese día las mujeres no podían andar con cartera. O sea, todos esos detallitos, mis hermanos, que ellos aumentaron, hacían de la religión, del sistema de vida judío, muy difícil de cumplir. Pero que ellos no querían saber de eso. Entonces dice, en la cátedra de Moisés, o sea, en la posición de autoridad, ellos instruyen. Ahí se sientan, toman esa posición, ahí leen la ley y ahí instruyen en esa posición. Yo dije, Señora, ayúdame, porque nosotros primeramente somos los que tenemos los ojos apuntados, no solo de ustedes, sino en aquel gran día. No lo llevemos a la cátedra de Moisés, llevémoslo al púlpito que utilizamos para predicar, a la posición que tenemos, que Dios con su amor y su misericordia nos ha permitido esto. Pero si Dios nos dio este peso, esta carga a llevar, es porque sabe que tenemos la capacidad de, así como predicarla, así cumplirla. Se lo pongo en lo personal, pero como iglesia, también la congregación o la iglesia de Cristo, que conoce la ley, que conoce la palabra de Dios, no solo se debe de llenar de teoría, sino que también tiene que ser práctico en el ámbito donde se mueve. Vea que es tremendo esto, mis hermanos, cuando estamos evangelizando allá afuera. Como le contaba a mi esposa esta semana, estaba evangelizando un muchacho y este muchacho me dice, wow, el evangelio, sí. Tengo mis hermanas, me dijo, tienen años de ser cristianas, pero yo no he visto cambio en ellas. Y uno que responde, años en el evangelio, pero yo no veo cambio en ellas. ¿Será que todos somos iguales? No. El problema es que esa persona tiene un mal concepto del cristiano. El problema es que cuando queremos llegar con el evangelio, él ya tiene una defensa porque no cambian. Yo le digo, varón, esto es personal. Tú no mires al hombre, mira a Cristo. Él es el que nos guía. Así es que, hermanos, pararnos o tener la posición de autoridad en un púlpito o en una sala de conferencia, de enseñanza, debe de comprometerme más con el evangelio. El maestro puede ser buen maestro en teoría, Jesús no está desechando la enseñanza de ellos. El versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es bueno es buena la predicación, es buena la enseñanza. Es bueno lo que
decimos, hablamos. Porque ellos eran conocedores de la ley, hermano. No es que eran ignorantes. Ellos son muy instruidos, muy conocedores de la ley. Pero la práctica es lo que Jesús hace la observación, que no está bien. A veces, mis hermanos, tenemos un buen concepto de nosotros mismos. O sea, nos evaluamos nosotros. Lo afirmamos nosotros quiénes somos. Y está bien. Pero es que a veces nos escondemos en esa frase común: es que yo sé cómo estoy con Dios. Yo sé mi relación que tengo con Dios. Allí nos amparamos. Pero es importante también el testimonio que la gente da de nosotros. Porque siempre Mateo dice: por sus frutos los conoceréis. Y Jesús acá no ve frutos. Se reconoce que eran judíos, que eran escribas, que eran fariseos por el conocimiento de la ley, pero el fruto en ellos no existía. Entonces, ese concepto que nosotros podemos tener de nosotros mismos, mis hermanos, debemos de examinarlo bien, si verdaderamente somos o no somos. Como decía nuestro pastor, en el día final se verán de quién son las cabras. Porque mis hermanos, predicar un sermón, predicar, instruir, enseñar, puede llegar a ser solo una profesión. Pero esto no es de profesión, esto es de conversión. Esto es de una conversión que debe de haber en nosotros. Para Jesús contaba mucho el testimonio de ellos. Por eso cuando nosotros vemos en Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 4, Lucas 4 versículo 16 al 21, Jesús tomó esa posición un día. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día, ¿qué era? El día de reposo. Entró en la sinagoga, que era el lugar donde se predicaba, donde se instruía de la ley, conforme a su costumbre. O sea, era algo que él practicaba la ley. Por eso es que él dice que vino a cumplir la ley. Y se levantó a leer, y allí se paró. O sea, se levantó en la posición de la que acá utilizaban los escribas y fariseos, la cátedra, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Toda persona
cristiana tiene el Espíritu de Dios y es apto para anunciar las buenas nuevas, ¿o no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, predicar las buenas nuevas. Entonces, cuando dice para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí dice que enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó en la cátedra y comenzó a enseñar, a explicar lo que había leído. Una vez explicado, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? ¿Qué se comenzó a ver en Israel, en Judá, en Galilea? ¿Qué se comenzó a contemplar? Los milagros, los prodigios, sanidades, liberaciones. Se sentaba a enseñar, a predicar el mensaje de salvación. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Porque eso se nos ha encomendado a nosotros en la gran comisión. Se nos ha dado, mis hermanos, todo esto que Jesús de ahí en adelante comenzó a hacer: milagro, liberación, sanidad, predicación de la palabra, que es lo práctico de lo que él había leído en el libro de Isaías. ¿Cómo estamos? El testimonio es importante, es la demostración de lo que declaramos o confesamos. En el caso de ellos que enseñaban, también tenían que aplicarse la ley a ellos mismos. O sea, la ley no es solo aplicarla a los demás, la ley es aplicarla a nosotros mismos. Esto es tremendo. Por eso cuando Pablo aconseja a Timoteo, vea 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Intachable, güey. Íntegro. Vestiduras blancas. Transparencia. Así le está diciendo Pablo: tú tienes que ser un ejemplo, un creyente de ejemplo,
Cuando te pares a hablar y cuando vayas, por donde vayas, debes de tener buena conducta. Debes amar. Debes tener fe y debes de ser puro. No de apariencia. No de apariencia. Por eso es que, hermanos, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque se fue todo lo nuestro. Se fueron todas las manifestaciones, ya usted sabe, ¿no? Carnales. Y ahora se manifiesta Cristo en nuestras vidas. Eso es testificar, mis hermanos, que Cristo vive en nosotros. O sea, quizás nos van a aplaudir por nuestra manera de vivir el evangelio, pero nosotros mismos no tomamos el aplauso porque sabemos que la gloria es para Cristo que vive en nosotros. Sabemos que nosotros sin Él esos aplausos no los obtendríamos. Porque sin Cristo se manifiesta de nuevo el hombre viejo. Entonces es un compromiso, mis hermanos, grande, que en nosotros debe de estar siempre Cristo. Debe de estar siempre el hombre buscando la presencia de Dios para que el Espíritu de Cristo se manifieste, el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Y no vivamos de apariencia. Porque el Espíritu, mis hermanos, nos sujeta y nos lleva a ser de ejemplo. Así es que esto, mis hermanos, vea Juan 5, 30, 33. Jesús no vivía de apariencias, mis hermanos. Ser el Hijo de Dios, Él testificaba de Dios, y Dios testificaba que Él era su Hijo. O sea, nosotros tenemos que testificar que Cristo está en nosotros, y Cristo debe de testificar de nosotros que sí somos sus verdaderos hijos. ¿Qué testimonio tiene Cristo de nosotros? ¿Qué pasa si nosotros estamos viviendo de apariencia, hermano, y en aquel día nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad? Pero Señor, si yo predicaba en la Maranata y los hermanos me felicitaban por el mensaje, muchos serán solo canal para que otros se salven, pero sus mismas almas correrán el peligro si no viven el evangelio. No puedo yo hacer nada. Diga conmigo esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco ¿qué? Mi voluntad. Mi voluntad no vale, hermano. Mi voluntad va sometida a la voluntad de Dios. Yo, no, tú no. Es que yo, no, tú no. Ay, hermanos, que nos cuesta someter nuestra voluntad. Ser obediente nos cuesta.
Porque no busco mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ay, si es que somos buenos para dar ideas y decir, pero si lo hacemos a mi manera. Pero yo creo que es mejor así. Y le hablo así en lo secular. Pero a veces le contradecimos a Jesús. Jesús nos dice, tienes que hacerlo así. Y yo digo, lo voy a hacer así. Siga. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, dijo, ¿quién lo dijo? Mi testimonio no es verdadero. Por eso le dije, o sea, ¿qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿Qué nos hemos ideado que somos? Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí no diga, hablan mal de mí las personas. Puede ser verdadero lo que están testificando de usted, sea para bueno, sea para malo, o sea, según sus obras. Decía mi suegra, cuando el río suena, es porque piedra lleva. Decía, la calle da la honra y la deshonra. Cuando vengan a hablar de ustedes, se los decía a sus hijas cuando yo estaba ahí, no sé por qué lo decía. Cuando a mí me vengan a decir algo, es porque algo han visto. Así es que nosotros ni en la calle nos veíamos para que nadie hablara. 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Le dije hasta cuánto? Sí, 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, diciendo que él solo venía preparando el camino a dar testimonio de Cristo. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros no vivamos de apariencia. La iglesia debe de ser la evidencia de un Cristo vivo. La iglesia debe ser la evidencia de un Cristo vivo, porque no predicamos religión, predicamos a un Cristo resucitado. Y si predicamos a un Cristo resucitado dentro de la iglesia, se debe manifestar el poder de Cristo. Se debe de manifestar, mis hermanos, la gloria de Dios. Pero ¿por qué a veces la gloria de Dios no se manifiesta? ¿Por qué el poder de Dios no se mueve? ¿Por qué las personas no cambian? Porque a veces las sanidades que son los ministerios que Jesús nos ha dejado no se ven. Todos nosotros
Debemos de preocuparnos, y Jesús les dijo a sus discípulos en una ocasión cuando los demonios huían y se sanaban los enfermos, les dijo: está bien todo eso, pero se deben de preocupar más porque el nombre de cada uno de ustedes está escrito en el libro de la vida. Y eso, mis hermanos, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Dios ya nos dio la salvación. Él ya nos dio la oportunidad de que nuestro nombre se escriba en el libro de la vida. Ya nos dio la manera para alcanzarlo, que es a través de Él. Pero de ahí en adelante, caro mío, pelea contra las huestes de Satanás, contra este mundo que te quieren botar, que te quieren enfriar. No seas nada más de apariencia. No es por la vestidura, hermano. No es por la vestidura que nos vamos al cielo. Fíjese de que estos hombres, escribas y fariseos, que eran los encargados de pararse en la cátedra, de enseñar, de predicar, pero el poder de Dios no se movía en ellos. No se dice que los fariseos y los escribas hacían milagros. Y se supone que eran la máxima autoridad en Israel, como ley judía, como los autorizados. Que la teoría en la práctica van siempre de la mano. Los institutos, los maestros enseñan o enseñamos, pero debemos también practicar lo que enseñamos. Porque el discípulo, hermano, cuando se le instruye, quiere ver, pues, si es verdad que eso funciona, si es verdad como se dice, si es verdad como lo explican. Por eso es que a veces, mis hermanos, nos encontramos en problemas, porque venimos a ser, como dijo Pablo, metal que resuena y címbalo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 7. Metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿sí?, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Una vez se dejó de tocar, se terminó la bulla. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, wow, hermano, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿y cómo puedo hacer todo esto, hermanos? Sin amor,
Y dice, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera. ¿Lo tenían los escribas y fariseos? Porque ellos imponían al pueblo. Pablo está diciendo, puedo tener lenguas, puedo profetizar, pero pasada la unción, ¿quién soy? ¿Quién soy después? Cuando me bajo de acá del púlpito, ¿quién soy? Puedo manifestar esa piedad con algunos repartiendo mis bienes, y está bien, hermano, está bien. Pero si no estoy en grado de soportar su precioso y lindo carácter que tiene, nada soy. Porque debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Esto está fuerte, hermano. Porque perdemos la calma. A Jesús lo siguieron los fariseos, los escribas en todo su ministerio. Y les hablaba la verdad. Mateo 27, 41, 42. Estaban aún ahí, mis hermanos. Ahí lo siguieron hasta el final a Jesús. Estos hombres lo siguieron para ver su final. Y ahí estaban. De esta manera también dice, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hasta el final fueron fieles los escribas y fariseos. Y Lucas nos dice que Jesús en esa posición dijo, Señor, perdónalos. Ahí se manifestó que el amor es sufrido y que lo soporta. ¿Y usted por qué no me soporta a mí? Ay, hermano, es que lindo es, ¿no? Que nos perdonen. Hermano, tiene que perdonarme. Así dice el segundo mandamiento. Pastor, es que es difícil perdonarlo porque usted me hirió. No, pero es que usted tiene que aplicar el segundo mandamiento. Pero cuando estoy en la otra parte yo, que tengo que perdonarle, que tengo que aceptar su carácter. Y en todo eso, mis hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplo. Bueno, en todos los ámbitos tenemos que ser ejemplo.
El que no predica con el ejemplo no tiene la autoridad. Por eso es que a veces nos confrontan. A veces nos confrontan cuando predicamos y queremos hacer lo contrario de lo que predicamos. Ay. Juan capítulo 14. Diez, 12. Jesús hablando de lo que él hacía y de lo que debemos hacer. Juan 14, 10, 12. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, dice, creedme por no solo por las palabras, sino también por las obras que él hacía. Por las obras que él hacía. 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, acá nos dio a nosotros. Porque si Él está en nosotros, nosotros tenemos que hacer las obras que Él hacía. Él las hará también. Y no solo eso, y aún mayores hará. O sea, todo lo que Cristo hizo en su ministerio acá en la tierra, nosotros lo podemos hacer. En todos los ámbitos. ¿O no es así? ¿O solo en algunos? Porque yo voy al Padre. Mira, hermanos, esto es tremendo. Los padres no pueden querer imponer a los hijos o nosotros los líderes, los pastores, no podemos querer aplicar leyes, principios, mandamientos cuando nosotros mismos no los podemos cumplir. Cuando una persona no se ha convertido de corazón, por más que le queramos meter mandamientos y principios y reglas, hermano, no lo vamos a cambiar. Mi esposa odiaba que yo tomara y fumara. Y ella me decía, si no dejas de tomar y no dejas de fumar, nuestra relación se terminará. Y yo la amaba. Y lo intentaba, pero no lo lograba. Pero vino Cristo en mi vida. Cambió ese corazón. Puso un espíritu dentro de mí. Y el Espíritu Santo dentro de mí. Y yo dejé de tomar y dejé de fumar. Por eso es que vea lo que dice Ezequiel 36, 26, 27.
Los escribas y los fariseos querían que el pueblo llevara, mis hermanos, un estilo de vida que ni ellos ni el pueblo lo podía llevar, porque no eran convertidos. Su corazón no había sido cambiado. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón. O sea, ese corazón renuente, mis hermanos, ese corazón duro, que por más que se le quiere introducir una palabra, un mandamiento, no lo obedece. No se rige a él. Y os daré un corazón de carne, sensible. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, esa palabra, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De acá adentro, pues. De acá viene el cambio. De acá viene la transformación. Y luego testificamos lo que llevamos dentro. Lo que llevamos dentro. Hey, ahí, hermano. El Espíritu te dice no debes decir malas palabras. El Espíritu te dice no debes tomar esto, no debes comer esto. El Espíritu te dice no debes de hacer estas cosas. El Espíritu te dice de someterte en obediencia. El Espíritu te va guiando. Pero no, hermano, desobedezcas al Espíritu. Por favor, no lo entristezcáis al Espíritu. Que sea tu consolador, que sea tu acompañador. No trates de hacer tu voluntad, sino la voluntad del Espíritu Santo que Dios ha depositado dentro de tu corazón. Y entonces, hermanos, los hechos dirán lo que somos. Se verá la evidencia que Cristo vive en nosotros. Póngase de pie. Voy ya terminando. Fíjese que Jesús confronta a los fariseos y escribas que enseñaban, que explicaban, y luego unos versículos antes de la porción que tenemos de ahí del capítulo 22, 41 al 46, dice que Jesús, estando junto con los fariseos, les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos, conocedores de la ley, le dijeron: de David. Se supone que ellos conocían la ley, conocían. Y respondieron: de David. Entonces Jesús les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David, dice, le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Explíquenme ustedes, que son instructores de la ley, que son los que enseñan. Explíquenmelo. Y no se lo pudieron explicar. Dice que mejor después ya no le hicieron más preguntas. Es tremendo cuando llevamos la responsabilidad, hermanos, y nos encontramos en dificultad.
a responder preguntas que tienen que ver con nuestra práctica. Verdaderamente el Señor habló a mi vida con esto. Me dijo, teoría a la mano de la práctica. Teoría a la mano de la práctica. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo, dice Pedro, de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Estoy pronto para servir. Estoy listo. Avíseme con tiempo, porque quiero servirle al Señor. Debemos de estar preparados para apacentar la grey del Señor con ánimo pronto. 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Duro esto, hermano. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hasta entonces. Pero ahorita tenemos que ser prácticos. Cierre sus ojos. Quizás no estés desempeñando un liderazgo dentro de un ministerio, de una iglesia, pero sí quizás ministras tu familia como padre, como madre, o como hermano mayor. Tus hermanos quieren ver ejemplos en ti. El más pequeñito mira a su hermano, mira a sus padres, mira a sus líderes en la iglesia, mira a sus pastores. Y todos tenemos esa cadena, mis hermanos. No lo lleve solo a un liderazgo de un ministerio. Llévelo aún fuera, en su trabajo, ahí donde usted lleva esa responsabilidad. Ahí tenemos que ser ejemplo. Cuando nos subimos en un autobús y debemos de darle prioridad a las personas, allí debemos de mostrar el amor que tenemos para las almas. Un gesto nuestro, un ejemplo nuestro puede llevar esa alma a Cristo. Oh, sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Límpiame. La que cantaron, la segunda que cantaron. Límpiame, quítame. Adórele, adórele. Adórele al Señor. Debemos estar limpios de nuestro corazón. Debemos estar puros de nuestro corazón. Dios debe de quitar eso oculto de mi corazón, porque somos el ejemplo, iglesia. Somos el punto de referencia para muchos.
Hay muchos que tienen que llegar a los pies de Cristo. Hay muchos que tienen que seguir nuestras pisadas. Pero ¿qué les estamos enseñando? ¿A dónde les estamos llevando? Dígaselo. No vivamos de apariencia. No vivamos de apariencia. Dígaselo con sinceridad. Nadie conoce tu corazón más que Dios. Ningún hombre puede profundizar en tu corazón, mas Dios sí. El Espíritu de Dios que escudriña nuestros corazones. Destruye la vida. Que nos limpie esta preciosa mañana. Para ser grato a ti. Aleluya. Sí, Señor. Puro seré, como el oro, mi corazón. Sí, Señor. Jesús, te quiere agradar. Queremos agradarte, Señor. Queremos agradarte, Jesús. Las vidas, que no seamos de doble ánimo, Señor, que no llevemos doble vida, Padre, de un mismo espíritu, de un mismo sentir, una iglesia íntegra, Señor, que sus vestiduras sean blancas. Para saber poderoso eres, Jesús. Solo a ti, mi Señor. Tú puedes llegar, Señor, a lo más íntimo de nuestros corazones. Purifícame, yo necesito. Sí, Señor. De mí. Huya de mí todo eso malo. Sí, Señor. Sí, Señor. Si tú nos limpias, Señor, si tú nos purificas, si pones de tu espíritu dentro de nosotros una obra sobrenatural sobre nuestras vidas, cosas que solo tú puedes hacer, Señor,
hecho en la historia de la iglesia, cambiando hombres, mujeres, transformándolos, Dios mío. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por hablarnos. Gracias por hablar a tus hijos. Gracias por hablar a tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Que esta palabra, Señor, pueda traer efecto a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor.